Buenas tardes, estimados estudiantes de la Universidad Ciudadana. Soy su servidor tutor José Jesús Varela. Vamos con una clase de repaso de sistema político y social de México. Vamos a ver ahí unos temas interesantes. Principalmente vamos a ver como un repaso así rápidamente que en la semana 1 pues vimos conceptos y métodos del sistema político. Por ejemplo, vimos por ahí cómo comprender esos conceptos fundamentales para el estudio de la política y los principales métodos, escuelas de pensamiento y formas de clasificación. Vimos por ahí en el libro de María Amparo Casar, conceptos y métodos, ahí para que si pueden descargar el libro, ahí se los he subido ahí a la plataforma. El libro se llama Sistema Político Mexicano, de María Amparo Casar, es de Oxford University Press, eh, Prime Edition, bueno, en 2010 y segunda en 2015 con 292 páginas. Bueno, vimos ahí conceptos, por ejemplo, sistema político, pues que es un conjunto de instituciones, normas, actores y procesos formales e informales que forman la estructura política. Vimos algunos conceptos como el régimen político, que es el conjunto de reglas y prácticas que definen cómo se ejerce el poder democrático o autoritario. También vimos el poder político, que es una capacidad de influir en decisiones y distribución de los recursos, además de la participación política, que son formas en que los ciudadanos y grupos influyen en votar, organizarse o protestar. Entonces, esos son algunos conceptos claves. Vimos el Estado como gobierno o soberanía, que, por ejemplo, pues hay una persuasión, una manipulación, una fuerza, un intercambio cuando hay poder. Cuando hay autoridad, según Max Weber, pues menciona que hay el tipo de autoridad tradicional, carismática, legal, racional, y hay otra legitimidad, que es la aceptación social del derecho de gobernar. Por ejemplo, la autoridad, la tradicional, que pues es las autoridades hacia los ciudadanos, carismática, que puede ser un familiar o tu padre o algún hermano mayor que simpatizas con él y obviamente pues tiene alguna autoridad sobre de ti en algún aspecto laboral. Y bueno, hay otra que es la legal racional, que estamos hablando de las autoridades judiciales que tienen una autoridad en un momento dado. Bueno, la legitimidad pues es aceptar más que nada, ¿verdad? Por la existencia del poder y que se lleve a cabo todo conforme a la ley, que es conforme al derecho. Bueno, también vemos que debemos de comprender esta terminología que acabamos de mencionar. También por ahí en las bases constitucionales vimos, por ejemplo, que pues sabemos que la constitución que nos rige actualmente se promulga el 5 de febrero de 1917 y que bueno, trae algunas conceptos o definiciones que se han ido reformando, que se han ido modernizando, que se han ido actualizando, porque así es lo que conviene, ¿verdad? A ese compendio de derechos y obligaciones, irse actualizando para que esté más adecuado a estos tiempos. Y bueno, ahí vimos que, por ejemplo, las bases constitucionales del sistema mexicano, vimos también por ahí los fundamentos legales, ¿verdad? Por ejemplo, vimos que la Constitución se divide en dos partes, en la parte dogmática del artículo 1 al 29 y la parte orgánica del 30 en adelante, de cómo se organizan los poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, y entre otras cosas, por ejemplo, los requisitos para ser diputado, senador, presidente, por ejemplo, lo que dice el artículo 123, apartado A y B, con respecto a las leyes laborales. Y bueno, ahí vimos esa división en cuanto a la parte orgánica y dogmática de la Constitución. Entonces ahí vemos cómo también en la parte orgánica, cómo se organiza el poder, cómo se distribuye el poder en un Estado, también las limitantes al poder, ¿verdad? Porque el derecho propio termina donde empieza el derecho de una tercera persona. Y bueno, cómo también se puede legitimar el poder como un instrumento organizativo, con un documento ideológico donde se expresan los valores y pues bueno, también hay pactos políticos, por ejemplo, hay alianzas, hay coaliciones y demás en las cuestiones políticas. Bueno, también vimos ahí
los derechos fundamentales que ya los mencioné, del 1 al 29, que pues son garantías civiles, políticas, sociales y los derechos de los pueblos originarios, ¿verdad? Que son también los pueblos indígenas. Por ejemplo, el artículo 1 que establece pues que se debe de regir la Constitución por los derechos humanos y tratados internacionales y pues obviamente también cómo se va a, más adelante vimos cómo es la forma de gobierno que establece la Constitución, según el artículo 40, que es una república representativa, democrática, laica y federal. Laica es que no debe de distinguir a ninguna religión, o sea, debe de tratar a todos por igual, independientemente de su religión. Y la república, ¿qué quiere decir? Que no hay monarquía, el poder emana del pueblo. La democracia, pues que se elige a los representantes de los ciudadanos, que son parte del gobierno, mediante el voto popular. También la representación, los ciudadanos eligen a los representantes para que tomen decisiones por nosotros. Y el aspecto federal, que pues se distribuye ese poder entre la federación, los estados y los municipios. También es importante ver en el artículo 49 la división de poderes, que es ejecutivo, principalmente representado por la presidenta de la República, el poder legislativo, que es el Congreso de la Unión, Senado y Cámara de Diputados, y el poder judicial, que es la Suprema Corte y otros tribunales. Entonces también pues vemos que hay diferentes formas de gobernar, como el presidencialismo, el parlamentarismo. El presidencialismo, como en México, que el jefe de Estado y jefe de gobierno pues es un presidente, una presidenta en este caso, que se elige por el voto popular, que pues no puede disolver al Congreso. El gabinete depende del presidente, no del Congreso, y los poderes están separados por mandatos fijos. El parlamentarismo es, por ejemplo, en Reino Unido o en España, que ahí pues el jefe de gobierno es un primer ministro, lo nombra el parlamento, y el jefe del Estado es una figura simbólica, puede ser un rey o un presidente, y puede ser removido por el parlamento mediante algún voto de censura, o puede ser disuelto y convocar a elecciones anticipadas. Ahí en la semana 3 vimos el tema del poder ejecutivo, que específicamente hablamos del presidencialismo, la estructura de organización, facultades del presidente, por ejemplo, que tiene la facultad de vetar una ley. También vimos por ahí también de promulgar o promover una ley y vetarla, es decir, que no se aplique por cierto tiempo. Y bueno, hay una dualidad y separación de poderes que es democrática y que se legitima mediante el legislativo, ¿verdad? Que emana por separado. Y bueno, la duración del mandato y la no reelección, que es un principio revolucionario, ¿verdad? Sufragio efectivo, no reelección. El presidente dura 6 años en el cargo, sin posibilidad de reelegirse, ni siquiera como interino, provisional o sustituto, o sea, ya no puede repetir. Vemos en muchos municipios que sí, los alcaldes se han reelegido 2 o 3 veces y bueno, pues se quedan ahí más tiempo. Vemos que el presidente no puede hacer eso. Y los requisitos para ser presidente, pues es ser ciudadano por nacimiento, hijo de mexicanos, tener al menos 35 años, residir en el país un año previo a la elección y no ser ministro pues, religioso, ni funcionario reciente, secretario gobernador. El artículo 82 así lo menciona. Normalmente se retiran de su cargo 6 meses antes o hasta un año antes de su participación en una elección. Normalmente son 6 meses. Tipos de presidencia interina, sustituta. Bueno, pues cuando ocurren los primeros 2 años, el Congreso nombra un presidente interino. Y cuando se realiza esa sustitución, ¿verdad? En los últimos 4 años, se elige un presidente sustituto para que termine el periodo. Todo lo demás ya vimos que la base constitucional está en la Constitución de 1917. Y bueno, ya lo vimos esto, aquí como que se repite el mismo texto. Vimos también lo del maximato, que fue cuando Plutarco Elías Calles continuó con el poder, pese a no ser presidente, y manifiesta un fuerte control presidencialista. También puede venir ahí entre las preguntas importantes la era de Lázaro Cárdenas, pues fue cuando el presidencialismo encontró su cúspide en este líder
del Estado y la política a través de un régimen corporativo. Entonces, bueno, ahí es importante ver esos aspectos que, pues bueno, son temas que ya los vimos y que pueden ser parte del examen y que pueden ser parte de pues de los cuestionarios o del examen final o del examen parcial también. Entonces, pues bueno, continuamos aquí con, miren, aquí se abren muchos, ¿cómo les llaman? Antivirus. Siempre me bombardean mi transmisión los mensajes, notificaciones, que aunque los cancelo, hay unos que no se puede y me los manda la misma computadora de poner antivirus. Ellos te mandan, como dicen, el remedio del trapito, ¿verdad? Te mandan el virus y luego el antivirus. Algunos programas de software. No voy a decir cuáles, pero sí, como que es parte del show. Meten un virus y luego mandan el antivirus. Bueno. El poder legislativo, pues ahí es la estructura, la organización, las facultades del Congreso, que bueno, ha evolucionado políticamente desde 1917 a la fecha, en su estructura, en su organización y en sus facultades, pues ahí se integra, ya sabemos, es bicameral, es bicameralismo. Quiere decir que hay dos cámaras, la de diputados y la de senadores. La de diputados representa a la población, y el Senado encarna la representación de las entidades federativas, que son 32, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que también existe lo que es la mayoría relativa, que son diputados, senadores que quedan por el voto, cantidad de número de votos que contenga, pues en este caso, el candidato, ¿verdad? El número de votos. Si simpatizaron con él, con su persona, con sus ideas, con sus propuestas. Y pues bueno, siempre hay esa incertidumbre de saber si lo que está prometiendo lo va a cumplir, porque ha habido muchísimos casos donde pues están prometiendo algo y llegando pues no lo hacen, o si lo hacen, ¿verdad? Entonces ya dependiendo de cada persona. Los diputados pues son también por representación proporcional, que son los llamados plurinominales. Ellos están por el porcentaje de votos que obtiene cada partido a nivel nacional. Y bueno, los senadores son 128 elegidos por tres principios: 64 por mayoría, 2 por cada entidad federativa, 32 por minoría, y el segundo lugar en votación, 32 mediante representación proporcional en lista nacional. Entonces ahí tienen ellos sus protocolos, sus sistemas de cómo irlos eligiendo. Y bueno, también hay una mesa directiva que dirige estos debates y una junta de coordinación que representa la pluralidad, y los parlamentos que conforman a los legisladores o las comisiones legislativas que se especializan en diversos temas específicos para agilizar el trabajo legislativo, de crear, aprobar reformas, iniciativas y leyes que sirvan de contrapeso al Ejecutivo, que pues no puede ser disuelto el Poder Legislativo por el Ejecutivo. Y bueno, pues también tiene una función electoral que en este caso ahora se califica y se elige a los ministros y presidentes, y bueno, pues ahí se le da digamos, esa facultad al Tribunal Electoral, esa autoridad. Y bueno, pues ahí pues ellos pueden aprobar, ¿verdad? El Senado pueden aprobar en sus tratados y ratificar nombramientos del fiscal general, del Banco de México, intervenir en casos de desaparición de poderes, entre otros. Bueno, todo eso lo estuvimos viendo y es algo muy interesante, lo de las reformas a 1977 que se hicieron. En el 88 se expande la representación al IFE, que ahora es el INE. Antes era Instituto Federal Electoral y luego ahora es Instituto Nacional Electoral. Bueno, y bueno, hay una transición que por ahí en el 97 el PRI pierde la mayoría y en el 2000 también pierde el Senado, y pues obviamente empieza
otra era, ¿verdad? Del PAN en este caso, del Partido de Acción Nacional. Y bueno, hay otra estructura de organización del Poder Judicial que establece, pues más que nada, los lineamientos judiciales que se deben de seguir y los principales derechos y garantías de los mexicanos que se deben de respetar y que se deben de seguir al pie de la letra, que no se violenten, que no se vulneren esos derechos y obligaciones que tiene cada ser humano aquí en México. Y bueno, los componentes del Poder Judicial, pues es la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial, el órgano administrativo y el Consejo de la Judicatura, que establece que, como les digo, a veces cambian los nombres, los protocolos, las formas, pero pues son facultades y responsabilidades de los órganos de justicia que ellos tienen, ¿verdad? Y bueno, por ahí los derechos fundamentales que se enfocan un poco más al aspecto judicial, pues son del artículo 14 al 20. Podría venir ahí una pregunta en el examen, que obviamente defiende la propiedad, los derechos y demás de los ciudadanos. Y el 20, pues que establece las garantías del indiciado. Le han cambiado mucho el nombre a indiciado, a inculpado, a probable sospechoso, ahora le llaman el imputado, así lo han cambiado constantemente, la manera de referirse a alguien que pues está demandado o que está acusado de un delito y también pues la víctima, ¿verdad? O el que sufrió un detrimento en su patrimonio, en su persona y que pues es objeto del derecho para ser defendido eh, pues legalmente sobre algún abuso que haya sufrido. Y bueno, hay un contrapeso entre la justicia y la política, que la justicia debe tener la capacidad de controlar el poder político y no someterse a él. Entonces, pues la política, ustedes saben, como decía Aristóteles, el ser humano es un animal político, tiene que crear, estructurar ideas, formas, protocolos de actuar y que bueno, en este caso no puede estar también, decía ahí pues muchos filósofos, pero ahí también Aristóteles hacía hincapié en que el animal político tiene que tener comunicación, conversación con los demás e imponer un sistema jurídico, obviamente de leyes, para que nadie las vulnere y que todos estemos en una sana y en una pacífica convivencia sin ofender a nadie, que los principios generales del derecho, ni tampoco pues ahora sí que los lineamientos que marcan mucho el derecho son pues cumplir con las buenas costumbres, no dañar los derechos de terceras personas, y de ahí en fuera puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando no dañe los derechos de otra persona, las buenas costumbres o los principios generales del derecho, ¿verdad? Como también ahí en la materia de filosofía del derecho de Eduardo García Maínez, él menciona muchos aspectos religiosos que ya les había yo comentado, que el derecho mexicano está basado en el derecho romano y el derecho romano está basado en principios religiosos, ¿verdad? El no matarás, no mentirás y cosas así que se traducen en falsedad en declaración de delitos, en robo, violación, homicidio, cosas así que de ahí van derivadas, que son delitos que dañan la integridad de las personas, física o mental. Entonces, vemos que el derecho existe para que haya un temor fundado en la ciudadanía de no hacer algo, de hacer o no hacer algo, de omisión o de acción, que pueda causar un detrimento en la esfera jurídica de alguna otra persona. Te dice, puedes hacer todo, como dicen, todo lo que no está prohibido está permitido, pero sabemos que si infringes una ley hay una sanción, que si es grave, con violencia física o moral, pues es sin derecho a fianza, y que es cuando no existe ni violencia física ni moral, pues sabemos que sí hay un derecho a fianza. Y ahí se va analizando cada caso, ¿verdad? Porque cada caso es distinto y se ven las atenuantes, se ven también las actitudes punitivas que se pueden legislar en la ley, se ven como anteriormente se decía, las agravantes,
que si hay premeditación, que si lo pensó antes de hacer, no sé, un robo, un homicidio, si hubo premeditación, se pensó antes de hacer, si hubo alevosía, si hubo el factor sorpresa, ¿verdad? Y si hubo ventaja, serán 2 o 3 contra 1, ahí hay ventaja, premeditación lo planeó, este, o ventaja no nomás física, numérica, sino también de un arma, cortante, punzocortante, y hay heridas que tardan más de 15 días en sanar y otras que tardan menos, y ahí se va también viendo la situación de los actos y hechos cometidos por un delincuente y cómo el juez va ahora sí que a juzgar a esa persona de acuerdo al código penal, ¿verdad? Y de procedimientos penales, y conforme a la ley, conforme a derechos, se tiene que dar una sentencia y pues tiene que, ahorita ya está complicado decir que alguien pues es inocente porque ya hay cámaras donde quiera, ya todo el mundo trae un celular y te graba lo que dices, cómo lo dices, lo que ves, cómo lo ves, lo que piensas. Estamos ya bajo la lupa de las cámaras en los trabajos, en las escuelas, en las colonias, en las avenidas. Entonces ya ahora es más difícil para un delincuente pues salirse con la suya, porque no falta quien lo grabó, le tomó foto, video, o se analizan cámaras de los negocios y ahí sale todo a relucir, ¿verdad? No como antes que había, yo cuando di la materia de psicología jurídica, veíamos que había en la psique, ¿verdad? Como la psicología lo dice, es un tratado de la mente o del alma, este, donde se analizaba a la persona, el por qué comete violación, a lo mejor también sufrió una violación, el por qué comete un robo, porque a lo mejor pues, no le gusta el trabajo y así se le facilita, o a lo mejor lo hace en venganza. Entonces todo tiene un móvil, ¿verdad? Un modus operandi, un móvil del crimen, un móvil del delito, que no es justificable, pero que sí es entendible para la criminología del por qué, cómo, cuándo y dónde, por qué suceden las cosas. Eso es lo que estudia la criminología, cómo, cuándo y dónde, por qué suceden las cosas y por qué una persona delinque, porque siempre pues sabemos que hay factores endógenos y exógenos. Yo cuando llevé esa maestría hacían mucho hincapié en los factores endógenos y exógenos, es decir, endógenos internos y exógenos externos de por qué el ser humano comete un delito, ¿verdad? A veces endógenos tiene algún trauma, tiene algún odio, rencor, coraje hacia la sociedad, hacia la vida, y pues no es feliz, y de ese modo dañando a los demás, él libera un poco ese sentimiento de maldad, que a veces lo hacen con mala fe, o a veces lo hacen con dolo, a veces lo hacen como les digo, premeditación, velocidad, ventaja. Entonces tienen un móvil del por qué hacen las cosas. Nadie hace las cosas nada más porque sí, a menos que esté mal de sus facultades mentales, pero si alguien está coherente, perfecto de sus facultades mentales y comete sus delitos, pues tiene que haber un móvil que puede ser un factor endógeno y exógeno, interno, ¿verdad? Y algo que vivió en su infancia o en su vida misma, alguna que está harto a veces de que no le va bien y cree que dañando a otros satisface ese instinto de placer, de estar bien. Se mete mucho uno ahí a la psicología, y también incluso ahí en ese libro de psicología jurídica también se ve el posible perfil criminológico de una persona, que si es bajito, que si es delgado, que si es alto, que si es corpulento, los tipos de delito que está más propenso a cometer de acuerdo a su constitución corporal. Entonces, casi siempre el robo de famélico, el robo depresivo, vieran que hay muchas figuras jurídicas que se asocian a lo psicológico, a lo criminológico, y eso lo estudia la criminodinámica. Es un tema más de criminología que de leyes, porque para las leyes, cometió el robo, pues es delito. Cometió el homicidio, es delito. No batallas. Ahí está. ¿Cuántos años son? ¿Usó un arma? ¿No usó un arma? ¿Violencia física, moral?
va a la cárcel por tantos años y ya, no hay una razón. Puede decir él, no, pues llegué y estaba pues su mujer con otro y pues en ese momento perdió los estribos y cometió el asesinato, pues bueno, eso un juez lo va a analizar, pero el juez de algún modo, como no se basa en jurisprudencia aquí en México, es constitucional, se basa mucho en lo que dice la ley, pues ahí dice el librito cuántos años son, de acuerdo a las atenuantes, agravantes y actitudes punitivas. Y ese tema queda más como para el análisis psicológico y criminológico del por qué comete ese tipo de delitos y comprender esa actitud. Pues una persona, todos estamos propensos a cometer un delito en un momento dado, nomás que estamos bajo una represión, una abstención, y puede ser que toda la vida no cometamos ningún mal, qué bueno, pero puede haber alguien que pues daña su orgullo, su honor, su patrimonio, su familia y puede reaccionar pues de manera violenta y puede ser justificable como puede ser defensa propia. Pasó hace poco, unos delincuentes entraron a una tienda y el papá de uno de los del encargado del fallecido que falleció, pues accionó su arma. Ahí nada más se analizaba si tenía permiso o no, pero actuó en defensa propia porque entraron en su propiedad y con un peligro inminente de muerte hacia alguien de sus familiares, que desgraciadamente pues sí fallece. Entonces ahí se analiza también lo que es la legítima defensa. Se dan muchos aspectos, es muy interesante y muy bonito el derecho analizar cómo un juez va a juzgar un caso, si por legítima defensa, si entran a su propiedad con fines de dañar, o si hubo abuso de fuerza cuando pues ya no sucedió ahí en su propiedad y todo ese tipo de cosas que no es sencillo, es también un rompecabezas para los jueces de cómo solucionar un caso que está eh, con tintes de criminología, de psicología y también de jurídicos, por supuesto, y que causa mucho revuelo en la sociedad. Entonces ahí está lo interesante del derecho, de saber en un momento dado cómo se juzgan ese tipo de situaciones. Y bueno, vemos todo ese tipo de cosas, que hay fraudes también, gente que engaña, que abusa del poder, y bueno, ese tipo de cosas que son ya más del aspecto penal, ¿verdad? Entonces sí, yo les dije, vamos a ver sistema político social, pero de repente trae temas que traen algo de tintes penales, civiles, laborales, administrativos, y lo vamos a comentar con un punto de vista objetivo, positivo, y que nos haga pensar y reflexionar que ya cuando ejerces el derecho, pues tienen muchas variantes. Bueno, los jueces tienen mucho donde agarrar de las fuentes del derecho, de la doctrina, de la ley, de la jurisprudencia, de los códigos, y bueno, se analizan sin fin de cosas en el desahogo de las pruebas, pero como les digo, ahorita ya con las cámaras no es como que defiendes tú al asaltante y vas a decir, no, es que es inocente. La verdad, ahí está el video. O sea, si no hubo un fotomontaje, si se comprueba que el video es pues es legal, ¿verdad? Es inédito, no es original, no hubo ninguna IA ahí de por medio, pues obviamente que es culpable la persona. Ahorita es más fácil atrapar a los delincuentes que antes. Yo lo veía ahí en psicología jurídica que hubo años que hubo asesinos seriales en España, en Estados Unidos, en México, que duraban 10, 15 años sin ser atrapados. Entonces por eso eran asesinos seriales, porque cometían 10, 15 crímenes, uno al año o así sucesivamente. Este, y bueno, pues había el asesino de los lunes, había en España hubo un caso ahí que también un hombre muy respetado que cometía crímenes los miércoles porque era el día que descansaba. Entonces, todo se fue ahí armando un rompecabezas para dar con la persona. Entonces sí, es muy interesante el derecho. Cuando vean psicología jurídica o del derecho, ahí van a ver que está
muy bonita esta área que eligieron y muy interesante y de muchos puntos de vista, criterios, y también los autores tienen diversos concepciones del derecho y diversas formas de ver el derecho. Y eso te va a crear digamos, un criterio más amplio de una mentalidad más diversa, no tan cuadrado, no tan encerrado en esto es así, sino que se puede ver de diversas formas el derecho y cada persona tiene su punto de vista, pero bueno, el juez es el que va a, ahora sí que a resolver ese caso, de conforme a las pruebas y demás. Bueno, entonces, pues bueno, vimos estos 5 temas y que bueno, son parte del examen parcial. La siguiente semana no hay clase, se les deja descansar porque pues es entendible que tienen como 6 materias por ahí que están llevando, entonces está pesadito, algunos se programan porque yo sé que la mayoría trabajan, entonces se programan, no sé, el lunes de una materia, el martes otra, y así para que les alcance la semana, entonces era muy pesado, clase, tarea y luego examen, entonces por eso yo los dejo libres esa semana, porque aparte así está en el programa de estudio, que pero si tienen alguna duda, me mandan un mensaje y me puedo conectar, pero yo creo que está todo muy digerible, muy entendible, para que les vaya bien en el examen. Pues muchas gracias por su tiempo y atención, y bueno, pues cualquier duda me mandan mensaje, la liga es la misma siempre, los miércoles a las 8, siempre los espero 15 minutos, o ustedes a mí, o un servidor a ustedes, y bueno, ahí está la liga, pueden ver el video, yo sé que sí ven el video, porque muchos trabajan y no pueden conectarse, pero si surge una duda me pueden mandar un mensaje ahí a la plataforma de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Ahí estoy a la orden para servirles y que pasen bonita semana. Hasta pronto. Muchas gracias por el tiempo de atención. Hasta pronto.